Pues el calendario está muy ajustado, la clasificación está muy ajustada y, como también ajustado, están los lances de carrera, que se están convirtiendo un poco en el pan nuestro de cada día. Y algunos incluso están tan ajustados y tan cerca el uno del otro que se termina a golpes, como ocurrió con Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, dos de los nombres protagonistas del fin de semana, ya que se fueron ambos al suelo. Bagnaia tocó a Viñales, Viñales tocó a Bagnaia, y la caída, Maverick, muy enfadado, fue a recriminarle al piloto turinés, dándole un toque en el casco. Bagnaia también le empujó. Contrastó luego con la imagen contraria, que cuando llegaron al paddock llegaron en la misma Vespa y se dieron la mano. Y al final, pues nos dejó este curioso incidente que tiene varias partes que declararemos. Por supuesto, quién es culpable o no, que esto nos da un poco igual, porque bueno, es un lance de carrera. También podemos desgranar dónde, digamos, si tiene que tener sanción o no, y unido a si tiene que tener sanción o no, el perfil de ambos pilotos, que influye mucho en si hay sanción o no. Así que empezamos desgranando esa parte de lo que ocurrió en pista. No me apetece o no quiero utilizar la palabra culpables, así que diré cuáles crees que fueron para ti las causas del incidente. A ver, analizando un poquito en frío, es difícil determinar quién es el culpable de esta situación, porque habría que incluso tirar líneas de qué moto estaba por delante, qué moto estaba por detrás, tal, y no creo que no viene a cuento el buscar un culpable. Yo, si me tengo que mojar, diría que el que más papeletas tuvo para haber podido evitar el toque fue Pecco, que con haber abierto un poquito la trazada y con haber dejado pasar a Maverick y tirarle la moto en la siguiente curva se hubiera terminado, pero como digo, es muy difícil de determinar porque estaba muy ajustada la posición. Y el tema es que, como ellos mismos dijeron, creo que fue Pecco el que lo dijo, son dos pilotos que no hacen ruido en este aspecto, en el tema de toques, en el tema de accidentes. Son dos pilotos de los más seguros de toda la parrilla de MotoGP. Fue literalmente un lance de carrera que debido al primer toque de Pecco y Maverick, a Maverick se le encabritó la moto y se le descontroló, y cuando intentó y parecía que podía salvar la caída, surgió ese segundo toque que ya fue pues el no va más para la caída, y la moto de Maverick salió despedida hacia el muro y Maverick tuvo que tirarse de la moto. Y yo creo que fue un poco, ese fue el punto de terminar de cabrear a Maverick, porque se veía con opciones de haber ganado la carrera o de haber estado luchando por posiciones de podio, y debido a esta caída pues se vieron truncadas. Y ya te digo que fue más bien el fervor de la batalla, el decir, coño, es que me he ido contra el muro y ¿qué ha pasado aquí? Que me han tocado, y el piloto siempre piensa que tiene la razón, y Pecco en este caso pensaba que la razón la tenía él y demás. Más allá de eso, pues no creo que tenga que haber sanción, porque el momento inicial en el que se empujaron, en el que se dieron un par de tortas, finalmente se quedó todo en eso, en pulsaciones a 200, que no es el momento del calentón. Y después se montaron incluso en la misma moto con el Marshall, que fue el que se quedó con más ganas de recibir ese saludo, ese choque de manos de ambos pilotos. Y los dos se saludaron deportivamente y se quedó todo en eso, en mera anécdota. Fueron a los comisarios, a dirección de carrera, dieron su punto de vista y se acabó, y no fue a más la cosa, y no hay mayor problema. Así que simplemente un lance de carrera que por suerte o por desgracia estamos viendo muchos toques de este tipo en las carreras, porque los pilotos están arriesgando muchísimo. Pero bueno, en este caso no le podemos echar la culpa a nadie y no podemos sacar de contexto la situación, porque no lo merece, y ya está. Se fueron los dos al suelo, se cayeron, se dieron unas palmaditas en la cara, luego se dieron un abrazo y se quedó todo en eso. Así que bueno, una pena, ya digo, porque creo que Maverick tenía el mejor ritmo del fin de semana para haber ganado la carrera, o por lo menos habérselo puesto difícil a las Ducati. Pero así son las carreras y no nos queda otra que esperar a la siguiente.
Y es que aquí no terminó la cosa, porque esto fue en la parte final del circuito y madre mía, cómo salté en el sofá cuando les vi caer a ellos dos primero y lo que vino después también. Llama mucho la atención, más allá de las declaraciones de distintos puntos de vista, la que Maverick decía que hay pilotos que no miran el más allá de la primera vuelta, y de Bagnaia, que dice que hay optimismo a la hora de intentar adelantar y conseguir posiciones en carrera. Llama mucho la atención la declaración que comenta, o lo que comenta Maverick después de carrera, que el piloto de Aprilia decía que la próxima vez iba a adelantar o a defender la posición buscando el toque en vez de buscando ser limpio, y que si no hubiese tenido esa limpieza no se hubiese ido al suelo. Claro que, por supuesto, y se puede interpretar, tergiversar y decir lo tenía que haber tirado, etc. Pero llama un poco la atención, y quizás es una manera de decir que al final es la intención como de marcar, de que si tú vas más al límite, marcas tu línea, seguramente igual Bagnaia sí que le hubiese dado ese espacio, y también marca la línea de lo que está siendo el año de MotoGP, que está siendo, como decimos, que cada vez es más habitual ver toques en cada carrera. A ver, esto lo dice porque si Maverick hubiera entrado un poquito más justo con Pecco en la curva donde le adelantó, le hubiera obligado a Pecco a abrirse y se hubiera evitado el toque en la siguiente curva, que adelantó en una curva derecha y se tocaron en el inicio de la curva izquierdas. Así que por eso lo decía, no por ir a sacar de pista a Pecco, ni mucho menos. Pero es que volvemos a lo mismo. Si en vez de tocarte en la siguiente curva te tocas en esta, te vas al suelo, ya tenemos el lío. Así que, bueno, pasó lo que pasó. Si queremos o si se debe tener más seguridad en las carreras de MotoGP o menos sanciones o lo que sea, para eso está la dirección de carrera, que creo que es la temporada en la que más se está cabreando dirección de carrera a todo el mundo. Creo que están haciendo bastante el ridículo, pero bueno, yo creo que no hay mucho más que rascar aquí, porque al final, si hay un toque en una moto, es muy probable que te vayas al suelo. Y en este caso Maverick, que es un piloto bastante limpio, dudo mucho que vaya a entrar en el siguiente adelantamiento que haga al límite y pensando en eso, en tocar a su rival o sacarle un poquito de la trazada para que no le estorbe en la siguiente curva. Lo dudo mucho, y eso es, yo creo que es más que nada un recadito para dirección de carrera y un recadito para el resto de pilotos también, de que se den cuenta de que esto se puede tener una lucha limpia, se puede tener un adelantamiento limpio sin necesidad de toques, y que luego el tema de las sanciones y demás pues también está ahí encima de la mesa.